La tarde tranquila de un padre y su hijo toma un giro oscuro cuando llega un visitante inesperado que trae caos y peligro a su puerta. Lo que sucede a continuación lo dejará sin palabras. Quédese hasta el final para descubrir la verdad detrás de este impactante encuentro. Comparta sus pensamientos en los comentarios y déjenos saber qué haría en su lugar. Era un día de verano abrasador en los Estados Unidos y el calor parecía persistir en el aire como un peso invisible en la entrada de una casa modesta pero encantadora ubicada en un tranquilo vecindario suburbano. El señor J. y su hijo Daniel trabajaron juntos en un nuevo y elegante automóvil. El vehículo brillaba a la luz del sol reflejando el orgullo que ambos sentían por poseerlo. Este automóvil, una compra reciente para celebrar la graduación de la escuela secundaria de Daniel, fue más que un regalo, fue un símbolo de logro. Un paso hacia su futuro prometedor mientras se preparaba para asistir a la universidad en el otoño. Dentro del garaje, los dos compartieron momentos de risa y conversación. Daniel, lleno de emoción por el próximo año escolar, se burló de su padre por su ritmo de trabajo más lento. El señor Hill, un hombre de comportamiento tranquilo y una sonrisa cálida, respondió. Con historias de su juventud arrancando risas de su hijo, la puerta del garaje estaba completamente abierta, dejando entrar la pequeña brisa que ofrecía el día de verano. A pesar del calor, había una sensación de satisfacción y propósito en su tarea compartida. El tranquilo ritmo de su trabajo era interrumpido solo por el ocasional canto de un pájaro o el zumbido distante de los autos que pasaban. La vida en este vecindario era típicamente serena, muy lejos de las bulliciosas calles del centro de la ciudad. Este era un lugar donde las familias vivían, donde los sueños echaban raíces y donde las oportunidades parecían infinitas para el señor Yale. Mudarse a esta área había sido una dura victoria, un testimonio de sus años de esfuerzo y perseverancia. Mientras Daniel apretaba un perno debajo del capó, miró a su padre. Papá, todavía no puedo creer que me hayas comprado este auto, es como un sueño. Sus ojos brillaban de gratitud y el señor Yale alborotó el cabello de su hijo con cariño. Te lo ganaste, hijo, has trabajado duro, y esto es solo el comienzo, pero no olvides que este auto es una responsabilidad, no solo un premio. Su conversación era ligera y cálida, llevando la cadencia fácil de un padre y un hijo que realmente se entendían. Para Daniel estos momentos eran preciosos, que lo conectaban a tierra. Antes de entrar en el mundo desconocido de la vida universitaria, ninguno de los dos notó que el coche patrulla desaceleraba mientras se acercaba a su casa. Dentro del vehículo, el oficial Brad Myers, un policía experimentado con una mirada aguda y crítica, tomó nota del garaje abierto y las dos figuras que trabajaban en el coche. Sus ojos se entrecerraron mientras los observaba. Para él algo no encajaba, la escena parecía fuera de lugar, incongruente con sus previsiones. Sin previo aviso, el coche patrulla se detuvo en seco frente a la entrada. El ruido repentino sobresaltó tanto al señor Hill como a Daniel, quienes intercambiaron miradas perplejas antes de salir del garaje para ver qué estaba pasando. Antes de que pudieran decir una palabra, el oficial Myers emergió del coche. Su mano ya agarraba el arma de fuego. A su lado se alejó del vehículo, ladró su voz aguda y autoritaria. La brusquedad de su tono envió un escalofrío por la columna de Daniel. El señor Hill instintivamente levantó las manos, su actitud tranquila enmascarando la inquietud que se estaba gestando dentro de él. Oficial, ¿hay un problema?, preguntó, su voz firme, pero lleno de confusión. No te muevas, espetó el oficial sacando su arma y apuntando directamente a sus manos, donde puedo verlas tirarse al suelo. Ahora la gravedad de la situación golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. Su corazón se aceleró mientras miraba a su padre, quien le dio un asentimiento tranquilizador lentamente. Ambos comenzaron a bajar al suelo, sus movimientos deliberados para evitar escalar la tensión. Oficial, esta es mi casa, señor Carcel, comenzó a explicar, su voz tranquila pero firme. Ese es mi hijo, y este es nuestro auto, solo estamos. Cállense, Myers. Interrumpió su tono goteando autoridad. No quiero escucharlo. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y robarle a alguien que trabajó duro por lo que tiene? No me estás engañando. La mente de Daniel corrió tratando de darle sentido a las acusaciones. Esto es un error, dijo con voz temblorosa. Esta es nuestra casa, no estamos haciendo nada malo. La mirada del oficial se endureció y se acercó su arma, todavía entrenándolos. Le dije que se tirara al suelo, gritó de nuevo. Daniel obedeció rápidamente y se tumbó en el pavimento caliente, pero cuando el señor Carcel se movió para seguir su ejemplo, Myers arremetió contra él y lo golpeó en la cabeza con la culata de su pistola. La fuerza del golpe envió al señor Carcel a sus rodillas. La sangre goteaba de una herida fresca en su templo, manchando el cuello de su camisa. Daniel jadeó con acento agudo de horror cuando su padre cayó hacia adelante luchando por estabilizarse. Papá, Daniel gritó con su voz llena de pánico. Trató de moverse hacia su padre, pero Myers se volvió hacia él presionando una bota contra su espalda para inmovilizarlo. La situación se salió aún más de control cuando Myers pidió refuerzos por radio. Sus palabras estaban cargadas de falsa urgencia. Este es el oficial Mears, tengo dos sospechosos que intentan robar un vehículo en proceso. Solicito asistencia inmediata. El señor Carcel, aún tambaleándose por el golpe, logró levantar un poco la cabeza. Oficial, por favor, se equivocó.
Esta es nuestra casa, este es nuestro auto, pero Myers no estaba escuchando. Su mente estaba decidida, sus prejuicios lo cegaban a la verdad mientras el señor Hill y Daniel yacía indefenso en el suelo, el peso del momento, el momento caía sobre ellos, la tranquilidad suburbana que apreciaban había sido destrozada, reemplazada por la dura realidad de un mundo todavía plagado de injusticia, el sonido de las sirenas que se acercaban se hizo más fuerte señalando la llegada de refuerzos, el señor Hill cerró los ojos brevemente sacando fuerzas de dentro, sabía que la batalla no había terminado, solo estaba empezando, las sirenas se hicieron más fuertes, el sonido estridente resonando por la calle suburbana que alguna vez fue tranquila. El señor Hill, todavía tendido en el suelo, sintió el cálido hilo de sangre deslizándose por su rostro, su cabeza palpitaba por el golpe, pero se obligó a permanecer consciente, miró de reojo a su hijo Daniel, que yacía inmóvil en el pavimento, su rostro una mezcla de miedo y desafío. El oficial Brad Myers estaba de pie sobre ellos con su arma en la mano, su rostro tenía una máscara de autoridad y desdén. El corazón de Daniel se aceleró mientras trataba de comprender lo que acababa de pasar. Su padre estaba herido, y estaban siendo tratados como criminales simplemente por trabajar en su propio coche. El peso de la acusación de Myers flotaba pesadamente en el aire. Papá, Daniel susurró con voz temblorosa. ¿Qué hacemos? Mantén la calma, hijo. El señor Yale respondió con voz suave pero firme a pesar del dolor y la humillación. Mantuvo la compostura. No hemos hecho nada malo. La verdad saldrá antes de que Daniel pudiera responder. 2 vehículos policiales más se detuvieron. Sus luces parpadearon en rojo y azul. Los oficiales salieron de los autos rápidamente. Sus manos descansaban sobre sus armas enfundadas. Myers las agitó sobre su voz ordenando. Tenemos 2 sospechosos aquí. Intento de robo de vehículo. Los atrapé en el act. La mandíbula del señor Yale se tensó cuando escuchó la mentira descarada. Abrió la boca para hablar, pero Myers lo silenció con una mirada penetrante. Ni siquiera intentes hablar para salir de esto. Myers ladró. Sé exactamente lo que está pasando aquí. Los oficiales recién llegados miraron la escena con diversos grados de escepticismo. Uno de ellos, un oficial más joven llamado Carter, frunció el ceño al ver el rostro ensangrentado del señor Hale y el miedo grabado en los rasgos de Daniel. ¿Estás seguro de esto? Myers. Carter preguntó con cautela. ¿Cuál es la situación? Aquí estaban tratando de robar el auto. Myers dijo sin dudarlo que se negaron a obedecer, y tuve que usar la fuerza para someterlos. Su tono estaba lleno de convicción, como si repetir la mentira la hiciera verdad. El señor J. levantó la cabeza ligeramente, su voz firme a pesar del dolor. Oficial, por favor escúchame, esta es mi casa, ese auto es mío, mi hijo y yo acabamos de callarnos. Myers espetó acercándose al señor Cárcel y apuntándole con su arma. Otra vez te dije que te callaras. Daniel no podía permanecer en silencio por más tiempo, su voz se quebró mientras hablaba. Estás equivocado, esta es nuestra casa, mira a tu alrededor, todo aquí nos pertenece. Myers volvió su mirada hacia Daniel, su expresión se endureció. No me hables así, chico, dijo fríamente dando un paso hacia él. Daniel se estremeció cuando la sombra de Myers se cernió sobre él, pero se mantuvo firme, negándose a dejar que el miedo lo consumiera. Él Oficial Carter intercambió una mirada con su compañero, un oficial experimentado llamado Daniels. Ambos parecían incómodos con el comportamiento de Myers. Tal vez deberíamos revisar su historia. Carter sugirió cuidadosamente. Si esto está su casa ahí, tiene que estar prueba. Myers se burló apretando el agarre de su arma. No lo entiendes, ¿verdad? La gente como ellos no vive en barrios como este, esta casa, ese coche, nada de esto cuadra. Daniels dio un paso adelante, su voz calmada pero firme. Estamos aquí para investigar, no sacar conclusiones apresuradas, hagámoslo de la manera correcta. Myers vaciló apretando la mandíbula de mala gana, bajó su arma ligeramente, hizo un gesto a uno de los otros oficiales. Bien, revisen la casa, veamos qué están escondiendo. Cuando uno de los oficiales entró en la casa, Daniel giró la cabeza hacia su padre. Verán, dijo su voz una mezcla de esperanza y frustración, sabrán que estamos diciendo la verdad. El señor Cárcel le dio a su hijo un pequeño asentimiento tranquilizador. La verdad siempre sale a la luz. Son always. Los minutos pasaban como horas mientras yacían en el suelo, el calor del pavimento filtrándose en su piel. Myers caminaba cerca, su expresión una mezcla de ira e impaciencia. Los otros oficiales permanecieron en silencio, su incomodidad evidente. Finalmente el oficial que había entrado regresó, sosteniendo una pila de documentos. La casa está registrada a nombre del señor William. El oficial anunció, su tono neutral, y el auto en el garaje también está registrado a su nombre. Una ola de alivio invadió a Daniel, pero rápidamente fue atenuada por la reacción de Myers. Su rostro se retorció de incredulidad, su voz se elevó. Eso no puede ser correcto, están mintiendo, tienen que serlo. Carter dio un paso adelante, su voz se calmó pero firme. Los registros no mienten, Myers, esta es su propiedad. El señor Hill se incorporó ligeramente haciendo una mueca de dolor. ¿Ahora podemos recuperar algo de dignidad?, preguntó. Su tono era firme a pesar de las circunstancias, pero Myers no estaba listo para soltarlo. Señaló al señor
Carcel, su voz temblaba de ira, se resistieron un poco, intentaron atacarme, por eso tuve que usar la fuerza. Daniels frunció el ceño, su mirada se entrecerró, eso no explica por qué la cabeza del señor Carcel está sangrando o por qué tenías tu arma afuera antes de hablar con ellos. La tensión en el aire se espesó cuando los oficiales intercambiaron miradas, la justificación de Myers se estaba desmoronando y todos podían verla, pero el daño ya estaba hecho cuando los oficiales comenzaron a cuestionar la versión de Myers de los hechos. El señor Hill cerró los ojos por un momento respirando profundamente. Sabía que esto no había terminado. La justicia podía ser lenta, pero era implacable y las ruedas apenas habían empezado a girar. El sol colgaba alto en el cielo mientras la tensión en el camino de entrada aumentaba. Daniel yacía inmóvil en el suelo, su mejilla presionada contra el pavimento caliente. Su padre, el señor J., permaneció arrodillado, su cabeza palpitaba y su sangre manchaba el cemento. El oficial Myers caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su frustración y enojo irradiaban de él en oleadas. Los otros oficiales estaban cerca, sus expresiones una mezcla de escepticismo e inquietud, inseguros de cómo proceder después de descubrir que la casa y el auto pertenecían de hecho al señor Carcel. Carter y Daniels intercambiaron miradas. Su anterior incomodidad se convirtió en abierta preocupación. El comportamiento de Myers se estaba volviendo más errático y sus intentos de justificar sus acciones todavía sonaban huecos. Myers no retrocedía, su voz atravesó el tenso silencio como una cuchilla. Te dije que se resistieron, me vi obligado a actuar. ¿Qué parte de eso no entiendes, Dan? El oficial superior en la escena dio un paso adelante, su expresión era severa. Myers, cálmate, tenemos que manejar esto según las reglas. Su tono tenía el peso de la autoridad, pero Myers no estaba escuchando. Vas a creerles a ellos antes que a mí. Myers espetó señalando con un dedo acusador al señor Carcel y a Daniel. Míralos, no pertenecen aquí. Daniel apretó los puños, su ira burbujeaba justo debajo de la superficie. Había escuchado suficiente y se incorporó un poco. Miró a Myers con la voz temblorosa, tanto de miedo como de desafío. ¿Qué quieres decir con que no pertenecemos aquí? Porque somos negros. Porque trabajamos duro para vivir aquí. No sabes nada sobre nosotros. Daniel, detente, dijo el señor Hill en voz baja. Su tono era un cuidadoso equilibrio de precaución y autoridad. No quería que su hijo me provocara más, no cuando la situación ya era tan volátil. Myers dio un paso hacia Daniel. Su mano se movió nerviosamente cerca de su arma enfundada. Será mejor que cuides tu tono, chico. Gruñó. Ya estás en suficientes problemas como están antes de que la situación pudiera escalar aún más. Carter se interpuso entre ellos. Su voz era firme. Ya es suficiente, Myers. Los dos oficiales retroceden. Ojos cerrados, la tensión entre ellos casi tan palpable como el calor del sol. Después de un momento Myers se alejó de mala gana murmurando en voz baja. Daniels volvió su atención al señor J. Easton más mesurado. Señor, necesito que nos diga exactamente qué pasó aquí. Empezar desde el principio. El señor Hill exhaló lentamente, estabilizándose a pesar del dolor y la humillación. Habló con una calma claridad que aguantaba la tormenta de emociones dentro de él. Mi hijo y yo estábamos trabajando en nuestro auto en el garaje. Su auto lo compramos para él como regalo de graduación. La puerta del garaje estaba abierta porque hace calor afuera. Eso es lo siguiente que supimos. El oficial Myers se detiene, saca su arma y comienza a gritarnos como si fuéramos criminales. Traté de explicar, pero no escuchó. Luego me golpeó. Escuché atentamente, asintiendo mientras el señor Carcel hablaba. Cuando terminó Daniels se volvió hacia Myers. ¿Es esto cierto? ¿Lo golpeaste? Se resistieron. Myers gritó, su voz levantándose de nuevo. No tuve elección, Daniels, no estaban siguiendo órdenes, y tuve que protegerme. Carter frunció el ceño, claramente no convencido de un hombre y su hijo trabajando en su auto. Vamos, Myers, esto no cuadra. Mientras los oficiales continuaban con su tenso intercambio, una voz gritó desde el otro lado de la calle: oye, ¿qué pasa allí? Todos se giraron para ver a un hombre mayor parado en el porche delantero de una casa al otro lado de la calle. Sostenía un teléfono inteligente, su ceño fruncido por la preocupación. Ese es mi vecino, dijo el señor Carcel en voz baja. Alivio parpadeante en su voz. Señor Thompson. Thompson comenzó a caminar hacia ellos. ¿Todavía en la mano? ¿Hay un problema aquí? Preguntó con un tono cauteloso pero firme, porque seguro que parece un problema desde donde estoy parado. Myers miró a Thompson, claramente irritado por la interrupción. Esto no te concierne, espetó. Oh, creo que sí. Thompson respondió de manera uniforme. Levantó su teléfono, la pantalla frente al grupo. Tengo cámaras apuntando a su casa. He visto todo. La entrada quedó en silencio. El rostro de Myers palideció levemente. Su bravuconería vaciló por primera vez. Daniels y Carter intercambiaron otra mirada. Su interés se disparó. ¿Qué viste exactamente?, preguntó Daniels con un tono cauteloso. Thompson se acercó más.
Su mirada se fijó en Myers, vi a estos dos trabajando en su auto, ocupándose de sus propios asuntos. Luego este tipo aparece, saca su arma y comienza a gritarles que no hicieron nada malo. Él es el que intensificó las cosas. El corazón de Daniel se elevó con una mezcla de esperanza y reivindicación por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Se sintió como si alguien estuviera de su lado. Daniels enderezó su expresión, serio. ¿Tienes ese metraje? Thompson asintió, está todo aquí, puedes echar un vistazo tú mismo. Se movían para escoltar a Mears hacia uno de los coches patrulla. Thompson, el vecino que había proporcionado el video, se acercó al señor Carcel y a Daniel. ¿Ustedes están bien?, preguntó, la preocupación grabada en su rostro. Estaremos bien, señor Carcel, respondió ofreciendo una pequeña sonrisa cansada. Gracias por intervenir. Si no fuera por usted. Thompson negó con la cabeza. No lo mencione. Lo que pasó aquí estuvo mal, simple y llanamente. Me alegro de haber podido ayudar. Daniel se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la ropa, miró a Thompson, su voz firme pero llena de emoción. Gracias, señor. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Thompson le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Usted no merece lo que pasó aquí, nadie lo merece, mientras colocaban a Myers en la parte trasera del coche patrulla. Daniels se volvió hacia el señor Carcel. Tendremos que tomar declaraciones formales de ambos, también habrá un proceso de revisión y este material será una parte clave de la investigación, por supuesto. El señor Carcel dijo, su tono era mesurado, cooperaremos plenamente, solo queremos justicia. Daniels asintió. Su expresión se suavizó un poco y lo conseguirás. Te prometo que el caos de la escena comenzó a calmarse, pero el peso de la experiencia permaneció en el aire para el señor Hell y Daniel. Esto no se trataba solo de un encuentro único, fue un duro recordatorio de los problemas sistémicos que tenían que navegar todos los días, pero cuando se miraron, hubo una sensación compartida de fuerza y resiliencia. Juntos verían esto hasta el final. La lucha por la justicia recién había comenzado, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera después. La tensión que había consumido el vecindario comenzó a desvanecerse cuando los coches patrulla se fueron dejando atrás una quietud tranquila. El señor J. y Daniel permanecieron en su camino de entrada, el peso del momento todavía pesado sobre sus hombros. La calidez del sol de la tarde contrastaba marcadamente con la fría realidad de lo que acababa de suceder cuando Thompson, su vecino, regresó a su casa. El señor Hill colocó una mano sobre el hombro de Daniel, un pequeño gesto de consuelo en medio de la inquietud persistente. Dentro de su casa, la atmósfera se sentía igualmente pesada. El señor Hill se sentó a la mesa de la cocina, compresa fría presionado contra la herida en su cabeza mientras Daniel caminaba por la habitación con el puño apretado y la mandíbula apretada. Todavía no puedo creer esto, Daniel, dijo con voz temblorosa de ira. Nos trataron como criminales, papá, como si no perteneciéramos aquí. El señor Carcel suspiró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Lo sé, hijo, respondió suavemente, pero esta no es la primera vez que algo así sucede, y no será la última. Por eso tenemos que contraatacar de la manera correcta, con la verdad y con pruebas. Daniel dejó de caminar y se giró para encarar a su padre. Pero ¿y si no nos creen? ¿Y si intentan encubrirlo? ¿Viste cómo actuó ese oficial? No iba a parar hasta meternos en la cárcel. Por eso el video es tan importante. El señor Carcel dijo que es innegable y tenemos testigos. Personas como el oficial Myers confían en el miedo y la intimidación, pero cuando son expuestos ya no pueden esconderse detrás de sus mentiras. Hubo un golpe en la puerta rompiendo el silencio de la tienda. Daniel se tensó de inmediato, su mente retrocedió al ver a Myers y su arma desenvainada, pero el señor Hill colocó una mano tranquilizadora en su brazo y se puso de pie. Está bien, dijo, déjame manejarlo. Abriendo la puerta, señorita, señor Carcel, encontró al oficial Daniels de pie en su porche. Su expresión era seria pero no hostil. En su mano sostenía una carpeta que extendió hacia el señor Carcel. Señor, quería entregar personalmente el informe inicial del incidente, dijo Daniel, y hacerle saber que ya se ha iniciado una investigación interna. El señor Carcel aceptó la carpeta, sus ojos escanearon los documentos brevemente antes de mirar a Daniels. Gracias, dijo, su voz era tranquila pero firme. Apreciamos que se esté tomando esto en serio. Mi hijo y yo hemos pasado por suficiente hoy. Daniels asintió. Su mirada se movió brevemente hacia Daniel, que estaba detrás de su padre. Su expresión era. Mientras Thompson le entregaba el teléfono a Daniels, Myers dio un paso adelante. Su voz se alzaba en pánico. No entiendes, estaban actuando de manera sospechosa. Solo estaba haciendo mi trabajo. Daniels lo ignoró. Su atención se centró en el video mientras observaba su expresión oscurecida. Carter se inclinó para ver el metraje también. Su mandíbula se tensó con cada segundo que pasaba. Cuando el video terminó, Daniels levantó la vista, sus ojos fríos y firmes. Myers, necesitamos tener una conversación seria por primera vez. Myers parecía inseguro de sí mismo, su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras.
El equilibrio de poder había cambiado, y estaba claro para todos que la verdad finalmente estaba saliendo. Para iluminar al señor Hill se permitió una pequeña sonrisa cansada. La batalla no había terminado, pero la marea estaba empezando a cambiar. La justicia parecía estar al alcance. La llegada de la evidencia en video cambió la atmósfera en la entrada por completo. Daniels reprodujo la filmación en el teléfono, las escenas de la agresión de Myers y el uso innecesario de la fuerza. Claramente los otros oficiales se inclinaron para mirar. Sus expresiones se volvían más sombrías con cada momento que pasaba. Carter sacudió la cabeza con incredulidad mientras el rostro de Daniel se endurecía con un sentido del deber hacia el señor Hill, y Daniel, el peso del miedo y la impotencia comenzaron a aliviarse ligeramente, reemplazado por una cautelosa esperanza de que la justicia pudiera prevalecer. Cuando el video terminó, Daniels bajó el teléfono, su mirada fija en Myers. «Esto no es lo que reportaste», dijo fríamente. Su voz tenía la autoridad de alguien que había visto suficiente. «Lo que acabas de decir no coincide con lo que está en esta grabación». El rostro de Myers se sonrojó de ira y pánico. Su bravuconería se quebró. «Ese video no muestra todo», insistió, su voz más fuerte de lo necesario. «No sabes lo que estaban haciendo antes de que yo llegara. Podrían haber estado inspeccionando el lugar, planeando un robo». «Eso es mentira», gritó Daniel desde su posición en el suelo. Su voz estaba ronca por la frustración y la ira, pero había un borde afilado de verdad que atravesó el caos. «No estábamos haciendo nada malo, nos atacaste sin razón suficiente». Daniels interrumpió, su tono firme. Hizo un gesto a uno de los oficiales que estaban cerca. «Ayude al señor Cárcel a levantarse y consiga atención médica». El oficial vaciló mirando a Myers, que estaba congelado en su lugar. Luego, después de un momento, el oficial se movió hacia el señor Cárcel suavemente, ayudándolo a ponerse de pie. La sangre todavía goteaba de la herida en su cabeza, pero permaneció firme, su resolución inquebrantable. «Gracias, señor Cárcel», dijo en voz baja, sacudiéndose el polvo de la ropa. Miró a Daniel, que permaneció en el suelo, su expresión una mezcla de alivio y desafío. «¿Estás bien, hijo?». Daniel asintió finalmente, permitiéndose sentarse. «Estoy bien, papá». Sus ojos se lanzaron hacia Myers, su ira todavía hirviendo a fuego lento, justo debajo de la superficie. Daniels dio un paso adelante con su focus, volviendo a Myers. «Estás relevado del deber, Myers», dijo con voz firme y estable. «Llevaremos a cabo una investigación completa de este incidente, y por ahora vienes con nosotros». Lo que Myers espetó con su rostro contorsionado por la indignación. «¿En serio? ¿Les vas a creer a ellos antes que a mí? Soy un policía, he estado haciendo este trabajo durante años, eso no te da derecho a abusar de tu autoridad», respondió Daniels bruscamente. «Este video es toda la evidencia que necesitamos para iniciar una acción disciplinaria en tu contra». Carter dio un paso adelante, retrocediendo. «Daniels, está claro lo que pasó aquí. Myers, te excediste. Es mejor para ti cooperar ahora que empeorar las cosas para ti mismo». El pecho de Myers se agitó mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de que la marea se había vuelto completamente en su contra. Los otros oficiales evitaron su mirada, su silencio diciendo mucho. Miró al señor Hill y Daniel, sus ojos se llenaron de veneno. «¿Crees que has ganado?», gruñó. «Esto no ha terminado, señor Hill». Su rostro tranquilo a pesar de la lesión se encontró con la mirada de Myers en la cabeza. «La verdad es que dijo simplemente que eso es todo lo que importa». Mientras dos oficiales, llamada Miss Reynolds, se levantó para hacer su declaración de apertura. Habló con una convicción mesurada y expuso los eventos del día en cuestión. «Este caso que comenzó es sobre la rendición de cuentas. Se trata del abuso de poder y el coraje de dos hombres inocentes que se opusieron. El oficial Brad Myers actuó no como un protector de la ley, sino como un ejecutor de sus propios prejuicios. Hoy presentaremos evidencia que no solo prueba su conducta, sino que destaca las fallas sistémicas que permitieron que sucediera». Mientras Reynolds hablaba, Myers se movió incómodo en su asiento. Su abogado defensor intentó parecer tranquilo, pero el peso de la evidencia ya era palpable. La primera pieza de evidencia presentada fue el video capturado por la cámara de seguridad del señor Thompson. La sala del tribunal observó en silencio. Mientras los hechos se desarrollaban en la pantalla, la agresión injustificada de Myers, el asalto físico al señor Cárcel y la completa falta de resistencia de él o Daniel. Jadeos y murmullos ondearon a través de la audiencia. Cuando el video terminó, sin dejar lugar a dudas, Reynolds se volvió hacia el jurado. «Esta es la realidad que enfrentaron el señor Hill y su hijo», dijo, su voz firme, «y es la misma realidad que enfrentan innumerables otros que son juzgados injustamente no por sus acciones, sino por el color de su piel». Luego vinieron los testimonios de los testigos. El señor Hill fue llamado al estrado primero. Él relató los eventos de ese día con calma precisión, su voz firme, a pesar del obvio costo emocional. Describió el miedo y la humillación que sintió cuando fue inmovilizado en el suelo sangrando mientras su hijo era tratado como una amenaza. Cuando se le preguntó por qué permaneció tranquilo ante tal agresión, respondió: «Porque sabía que perder la paciencia no cambiaría nada. La única forma de luchar contra la injusticia es con la verdad». El testimonio de Daniel siguió. A diferencia de su padre, su voz transmitía la ira cruda y la frustración de alguien que había sido profundamente agraviado. «No podía creer lo que estaba sucediendo. Sucedió», dijo con voz temblorosa. «No estábamos haciendo nada malo, pero nos trató como criminales, como si ni siquiera mereciéramos estar allí».
Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, no era solo enojo, era odio. La defensa intentó argumentar que Myers había actuado por precaución y creía que enfrentaba una amenaza real. Llamaron a Myers al estrado donde intentó justificar sus acciones. Yo estaba haciendo mi trabajo, dijo con voz defensiva, vi a dos personas que parecían fuera de lugar en ese vecindario, tenía razones para creer que estaban involucrados en una actividad criminal. Reynolds no perdió el tiempo en desmantelar su argumento fuera de lugar, repitió su tono brusco. ¿Qué exactamente los hizo parecer fuera de lugar? Oficial Myers, ¿fue el hecho de que estaban trabajando en un automóvil en su propia entrada o fue algo completamente diferente? Myers tartamudeó, incapaz de proporcionar una respuesta coherente. El fiscal presión o con acento agudo, aún más señalando las inconsistencias en su informe y contrastándolas con la evidencia clara del video. Cuando terminó, la credibilidad de Myers estaba en pedazos. El jurado deliberó solo unas horas antes de regresar con su veredicto. Myers fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo asalto, falsificación de un informe policial y violación de los derechos civiles. El juez, al dictar la sentencia, dejó en claro que tales abusos de poder no serían tolerados. Myers fue sentenciado a una pena de prisión significativa, y la sala del tribunal estalló en aplausos silenciosos de la audiencia cuando terminó el procedimiento. El señor J. y Daniel fueron abordados por varios miembros de la comunidad y periodistas que ofrecieron palabras de apoyo y aliento. Thompson, su vecino, estrechó la mano del señor Yale con firmeza. Lo hiciste, dijo con una sonrisa. Defendiste lo que es correcto. El señor Yale asintió con la cabeza, su expresión pensativa. Hicimos lo que teníamos que hacer, respondió, no solo por nosotros sino por todos los que alguna vez han estado en nuestros zapatos. Cuando salieron del juzgado, el peso que los había agobiado desde ese fatídico día comenzó a levantar. La lucha había sido agotador, pero valió la pena cada cautelosa. Entiendo, Daniel dijo, no puedo deshacer lo que pasó, pero puedo prometerle que el departamento revisará este caso a fondo, y si hay alguna mala conducta, habrá consecuencias. Mala conducta, Daniel intervino. Su voz era aguda, golpeó a mi padre en la cabeza con una pistola, me inmovilizó contra el suelo como si fuera una especie de amenaza. Eso no es solo mala conducta. Eso es asalto. Daniels levantó su mano levemente en un gesto de conciliación. Tienes razón, dijo que estaba mal, y por eso estamos reuniendo cada pieza de evidencia, incluyendo el video de la cámara de tu vecino. Ya ha sido presentado como parte de la investigación. El señor Hill puso una mano común sobre el hombro de Daniel. Gracias, oficial Daniels, dijo con voz firme, cooperaremos completamente con la investigación, todo lo que queremos es justicia. Daniels asintió de nuevo, su rostro se suavizó un poco. Lo conseguirás, dijo, si necesitas algo no dudes en comunicarte. Con eso se dio la vuelta y caminó de regreso a su patrulla, dejando al padre y al hijo para procesar la conversación. Daniel cerró la puerta detrás de ellos, su frustración aún hirviendo. Justicia, murmuró, ya veremos sobre eso. El señor Hill se sentó de nuevo en la mesa de la cocina, dejando la carpeta a un lado por el momento. Hijo, comenzó, sé que estás enojado, tienes todo el derecho a estarlo, pero la ira sola no cambiará nada, necesitamos canalizarlo en acción. ¿Qué tipo de acción?, preguntó Daniel, su tono desafiante. Vamos a presentar una queja formal, dijo el señor Hill, vamos a asegurarnos de que el departamento sepa exactamente lo que pasó, y vamos a presionar para que se rindan cuentas, y si eso no funciona, lo haremos público. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de todos los que alguna vez fueron tratados injustamente por el color de su piel. Daniel se sentó frente a su padre, su expresión se suavizó un poco. ¿De verdad crees que eso hará una diferencia?, preguntó en voz baja. El señor Hill dijo con firmeza, porque si no nos ponemos de pie, la gente como el oficial Myers seguirá haciendo lo que está haciendo y nada cambiará nunca. Ni por un momento, ninguno de los dos habló. El peso de la situación se apoderó de ellos una vez más, pero en ese silencio también había una resolución compartida, un entendimiento tranquilo de que estaban en esta lucha juntos. Cuando el día se convirtió en noche, el señor Carcel comenzó a redactar su declaración, contando cuidadosamente cada detalle del incidente. Daniel se sentó a su lado y agregó su propia perspectiva y se aseguró de que no se omitiera nada. Trabajaron hasta altas horas de la noche. Su despido, inquebrantable para cuando terminaron el documento, era minucioso y convincente, un testimonio de su compromiso con Seeking Justice. El señor Hill dejó su bolígrafo y miró a su hijo con una pequeña sonrisa cansada en su rostro. Hemos hecho nuestra parte, dijo, ahora les toca a ellos hacer la suya. Daniel asintió, su ira ahora atemperada por un creciente sentido de propósito. No retrocedemos y caemos, papá, dijo, no hasta que la verdad salga a la luz. El señor Hill se acercó a la mesa y puso una mano sobre su hijo. Ese es mi hijo, dijo suavemente, veremos esto juntos. La sala del tribunal zumbó con un zumbido bajo de anticipación. Filas de espectadores, reporteros y miembros de la comunidad llenaron los bancos, su atención fija en el frente de la sala, donde el juicio estaba a punto de comenzar. En la mesa de la defensa estaba sentado el oficial Brad Myers, su aire habitual de confianza reemplazado por una inquietud rígida. Miró a su alrededor nerviosamente, sus ojos se lanzaron hacia la mesa de la fiscalía, donde el señor
Gil y Daniel estaban sentados uno al lado del otro con su abogado, los dos se comportaron con tranquila dignidad, sus expresiones resueltas. El juez entró y la sala quedó en silencio mientras todos se levantaban y luego tomaban asiento nuevamente. La atmósfera se volvió pesada con la expectativa. El juicio era más que un caso sobre la mala conducta de un oficial. Se había convertido en un símbolo de la lucha contra la injusticia sistémica. Las imágenes de video, el testimonio de los testigos y el apoyo abrumador de la comunidad habían atraído la atención nacional a los procedimientos. La fiscal, una mujer aguda y meticulosa. Momento se había hecho justicia y aunque las cicatrices de la experiencia permanecerían también con el conocimiento de que habían hecho una diferencia para Daniel, el juicio fue un punto de inflexión. La ira y la frustración que una vez lo habían consumido ahora se canalizaron hacia un nuevo propósito. Se comprometió a llevar consigo las lecciones de esta experiencia para hablar en contra de la justicia cada vez que la encontrara, y mientras caminaba al lado de su padre sintió un profundo sentido de orgullo, no solo por el resultado sino por la fuerza y la resistencia que habían demostrado juntos. Las semanas posteriores al juicio trajeron una mezcla de alivio y reflexión para el señor Gil y Daniel. La disculpa pública del Departamento de Policía llegó rápidamente acompañada de un reconocimiento formal del daño causado por las acciones del oficial Myers. El jefe del departamento visitó personalmente su casa, ofreciendo no solo disculpas, sino también garantías de que se estaban implementando cambios sistémicos para prevenir incidentes similares en el futuro. Fue un paso en la dirección correcta, pero para las cárceles fue solo el comienzo de una conversación más amplia. Una mañana brillante llegó una carta marcada con la insignia de la oficina legal de la ciudad. En su interior, se confirmó el acuerdo de compensación por los daños físicos y emocionales que el señor Carcel y Daniel habían sufrido. Aunque la cantidad monetaria era sustancial, no podía borrar el trauma de ese día. Aún así, era un reconocimiento tangible de los males que habían sufrido y un recurso que podían usar para reconstruir. Sentado en la mesa de la cocina con la carta en la mano, el señor Gil se volvió hacia su hijo. Esto no es solo para nosotros, Daniel, dijo pensativamente, esto es para cada persona que se enfrentó a lo que enfrentamos nosotros, y no tenía la evidencia o el apoyo para luchar. Necesitamos usar esto para ayudar a otros. Daniel asintió con la cabeza, su expresión era seria. He estado pensando lo mismo, papá, admitió que no podemos dejar que lo que nos pasó simplemente se desvanezca en el fondo. Tenemos que asegurarnos de que la gente lo recuerde, y tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder. Juntos comenzaron a discutir ideas, hablaron sobre la creación de un fondo local para apoyar a las víctimas de mala conducta policial. Daniel, inspirado por la resiliencia de su padre, también expresó interés en hablar en escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia como una forma de educar e inspirar a otros. A medida que los días se convertían en semanas, estas ideas comenzaron a tomar forma. Con la ayuda de miembros de la comunidad y activistas que los habían apoyado durante el juicio, lanzaron una iniciativa llamada Truth in Action, un programa dedicado a crear conciencia sobre la injusticia racial y promover la responsabilidad dentro de la aplicación de la ley. El programa rápidamente ganó terreno y atrajo la atención de los medios locales y los grupos de defensa. Daniel encontró un nuevo sentido de propósito a través de la iniciativa. A pesar de las cicatrices dejadas por la experiencia, canalizó su energía en su papel de orador y defensor. Sus palabras resonaron entre los jóvenes, especialmente entre aquellos que habían experimentado o temido injusticias similares. No tienes que quedarte en silencio, les dijo durante uno de sus primeros discursos. Su voz importa y cuando nos unimos somos más fuertes que cualquier injusticia. Mientras tanto, el señor Gil se convirtió en una figura de confianza en la comunidad, conocido por su sabiduría y determinación tranquila. Trabajó en estrecha colaboración con los líderes locales para impulsar reformas dentro del departamento de policía, incluyendo programas de capacitación mejorados y medidas de rendición de cuentas más fuertes. Su presencia en las reuniones del ayuntamiento y los foros públicos aseguró que el tema siguiera siendo una prioridad. Meses después, en una cálida noche de verano, las cárceles organizaron un evento comunitario en su patio trasero. La reunión fue una celebración del progreso y la resiliencia que reunió a vecinos, amigos y simpatizantes que los habían apoyado durante su terrible experiencia. Mientras el sol se ponía detrás del horizonte arrojando un resplandor dorado sobre la multitud, Daniel se puso de pie para dirigirse al grupo. Todo esto comenzó con una terrible injusticia. Comenzó con su voz firme y clara, pero lo convertimos en algo poderoso. Hemos demostrado que cuando nos unimos podemos crear un cambio real y apenas estamos comenzando. La multitud estalló en aplausos. Sus vítores eran un testimonio de la fuerza y la unidad que había surgido de la lucha de la cárcel. El señor Carcel miró a su hijo con orgullo y vio en él no solo al joven que había criado, sino a un líder listo para marcar una diferencia en el mundo. A medida que avanzaba la noche, padre e hijo se sentaron juntos en el porche mirando el mar de rostros llenos de esperanza y determinación.
Daniel se volvió hacia su padre con una suave sonrisa en su rostro. Lo hicimos, papá, dijo que no solo sobrevivimos, hicimos que algo bueno saliera de ello. El señor Hill puso una mano en el hombro de Daniel, su voz llena de orgullo. Tranquilo, sí lo hicimos, dijo, y vamos a seguir adelante porque esta lucha no se trata solo de nosotros, se trata de todos, y mientras nos tengamos el uno al otro seguiremos avanzando. Las estrellas de arriba parecían brillar un poco más esa noche, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre podía encontrar su camino a través de las cárceles. Sabían que el camino por delante todavía tendría desafíos, pero también sabían que tenían la fuerza para enfrentarlos juntos. Su historia se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la verdad, la resiliencia y la búsqueda inquebrantable de la justicia. La justicia prevaleció, pero la lucha está lejos de terminar. Historias como esta nos recuerdan la importancia de defender lo correcto. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucedió? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos conversando. No olvides dar me gusta, suscribirte y presionar la campana para mantenerte actualizado sobre más historias como esta.